Así mismo, amado, puestos en pie. Busque su Biblia. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. El capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, verso 18 al 23. Vamos a hablar bajo el tema Señor de la creación. Dicho sea de paso, felicito a Wilson y a Yadira, que con sus personajes de genio y genia, esta mañana nos deleitaron con un manjar de la palabra del Señor. Amén. Señor de la creación, ¿usted lo cree? Romanos 1, 18 al 23, si usted lo tiene, diga amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambian China. Yo le sirvo al Dios creador y al Señor de la creación. Es el Dios creador, y como Él fue el que lo creó todo, pues también se ha constituido Señor de lo que Él ha creado. El Dios al que usted y yo le servimos, en quien hemos creído y le estamos sirviendo, es el que manda, es el que va al frente, es el que da la orden sobre todo lo creado, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Amén. Bendice esta palabra en los corazones. Trata con nosotros. Muévase tu Espíritu Santo en medio nuestro. Que sintamos tu gloria y tu poder manifestado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos cometido un gran error. Y ese error es escuchar las creencias del mundo tocante al origen de las cosas y al funcionamiento de la naturaleza, y tratar de acomodar ese discurso del mundo a lo que nosotros hemos creído. La iglesia siempre ha visto a Dios al frente de toda expresión o fuerza de la naturaleza. De un tiempo para acá, el discurso de los sabios de la tierra ha cerrado la boca de los profetas, y eso es muy peligroso. Extraño aquel tiempo que cuando venía un huracán, el profeta de Dios se atrevía a pararse
y gritar que solo Dios tenía el control de esa fuerza de la naturaleza, que solo Dios podía desviar ese huracán o esa tormenta. Incluso ese profeta que se levantaba a decir a la iglesia: vamos a orar para que tal fenómeno atmosférico no nos toque. Pero de un tiempo para acá, de alguna manera, el discurso del mundo ha logrado, amado, ha logrado meterse en los asuntos de fe. Y ese discurso, amado, tiene que ver con las leyes naturales. Es ese discurso de que tienes que callarte, eres un ignorante y estás cometiendo un absurdo, porque Puerto Rico vive en una zona tropical. Puerto Rico está establecido en el Caribe y esta es ruta de esos huracanes, y por eso es que vienen, y por eso es que han venido, y por eso es que vendrán. Y de esa forma nos dicen: cállate, porque la ciencia nos está diciendo por qué es que ocurren estas cosas, y no es lo que ustedes decían, que el Señor tenía control de estas cosas. Por 18 siglos, la creencia universal de los cristianos era que Dios creó el mundo en 6 días literales, unos 4000 años antes de Cristo, y destruyó el mundo en un diluvio global en los días de Noé. Pero hace aproximadamente 200 años, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, unos científicos desarrollaron nuevas teorías sobre la edad de la Tierra, atribuyéndole millones de años. Y ahora tenemos líderes cristianos haciendo teología y acomodando los miles de millones de años que dijeron unos científicos hace 200 años, científicos teístas y ateos, cuyo propósito era negar y desvirtuar el mensaje de la Biblia. ¿Y qué tenemos ahora? Líderes cristianos acomodando los miles de millones de años y metiéndolos al Génesis, reinterpretando la Biblia para acomodar lo que supuestamente está diciendo la ciencia. Muchos cristianos han llegado al colmo de afirmar que la cronología de millones de años se ajusta muy bien a la Biblia y que Dios pudo haber creado la tierra con un proceso evolutivo. Es tomar lo que dice la Biblia y tomar lo que dice la supuesta ciencia y buscar que armonicen. Pero los miles de millones de años no caben en el Génesis. O usted cree a los miles de millones de años, o usted cree que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O usted cree que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. O usted cree, como dice el Génesis, que en 6 días Dios creó todas las cosas utilizando la palabra hebrea yom, que significa literalmente un día, y que la expresión bíblica, cuando se narra la narración, cuando se narra, amados hermanos, la creación de Dios, cuando la está narrando y dice en el primer día tal cosa, en el segundo día tal cosa, termina diciendo: y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero ¿qué han hecho algunos cristianos? Se han puesto amado, a jugar con este asunto. Se han puesto a jugar con este asunto. ¿Y qué han hecho? Hablar de largos periodos de tiempo. Decir que primero fue Génesis 1:1 y que después hubo una brecha de millones y millones de años antes que viniera el siglo II. ¿Qué han hecho algunos cristianos? Hablar que el diluvio de Noé fue local, que fue local y que no fue global, universal. Todas estas teorías, amados, lo que hacen es armonizar
lo que dijeron unos ateos, lo que dijeron unos deístas, tratarlo de armonizar con lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice llanamente, Colosenses 1, 15 al 18, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Job un día se puso guapo. El patriarca Job un día se puso guapo. Y se puso a cuestionar a Dios, porque no entendía la prueba que estaba viviendo. Y cuando Dios se le revela en un torbellino, porque en la naturaleza tenemos que ver a Dios. Cuando Dios se le revela en un torbellino, le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Escuche esto. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Yo no creo en un proceso evolutivo. Yo creo en un Dios creador. Yo no creo en evolución. Yo creo en que Dios creó todas las cosas. Cuidado con el cuento de los miles de millones de años, que lo he visto en mucha literatura cristiana, incluyendo nuestra. Mucho cuidado, porque Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11 presenta dos genealogías, amado, que cuando usted las estudia minuciosamente, va desde Adán. Y Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas, y fulano vivió tantos años y engendró hijos e hijas. Y cuando se hace esa suma, amado, la tierra lo que tiene son aproximadamente 6,000 años. De hecho, en septiembre, amados hermanos, en el calendario judío se celebró 5,783 años este septiembre. Pero algunos científicos ateos nos dicen que la tierra tiene millones de años. ¿Con qué propósito? Negar el Génesis, porque si niega el Génesis, niega el mismo carácter de Dios. Si niega los primeros capítulos de Génesis, niega la doctrina de la vida y de la muerte. Si logra que nosotros dejemos de creer en los primeros capítulos de Génesis, amado, hace de Jesucristo un farsante, porque Jesús citó los primeros capítulos de Génesis. ¿Y sabe por qué Jesús lo podía citar y hablar de la creación y hablar del diluvio universal y hablar del arca de Noé? ¿Sabe por qué? Porque Él estaba allí, porque Él es el creador de todas las cosas. Los millones de años. ¿Cómo entró la muerte? ¿La muerte fue consecuencia de qué? ¿La muerte fue consecuencia de qué? ¿Del pecado de quién? De Adán. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Esa doctrina está retada por los miles de millones de años. Entiéndalo, amado. Entiéndalo, porque si esto llevara miles de millones de años, hubo muerte animal antes que Adán. Si los dinosaurios tuvieron
millones de años hubo muerte antes de Adán. Y la Biblia dice que la muerte entró al mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Así que, amados, no nos comamos ese cuento, que los mismos libros hablan de esa data y dicen aproximadamente tanto, aproximadamente tanto. Es invento de los evolucionistas. Eso es lo que cree el mundo. Eso es lo que se enseña en el mundo secular. Lo que ustedes y yo creemos es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted está negando las leyes naturales? No estoy negando las leyes naturales. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, tampoco las niega. Todo lo que hay en el universo, cada planeta y animal, cada piedra, cada átomo y rayo de luz está regido por una ley a la cual están sujetos. La Biblia nos enseña que existen leyes naturales. Las llama Jeremías 33:25, las leyes del cielo y la tierra. Escucha bien. Escuche bien, Jesús en el contexto está diciendo: mi pacto con Jacob va a ser tan y tan fiel como que yo establecí las leyes de los cielos y de la tierra. Las leyes naturales, amados, estas leyes lo que hacen es describir la manera que Dios hace cumplir su voluntad en el universo. La rutita de Fiona por ahí para abajo, que se metió aquí y terminó por allá en Canadá, la trazó el que tiene el dominio de las leyes naturales. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Así que podemos orar, Kiko, para que Dios desvíe los huracanes. Y si los desvía, gloria a Dios. Si no los desvía, gloria a Dios también. ¿Por qué y cómo se manifiesta la ira de Dios? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es, de forma injusta y por sus vidas injustas. Observe, detienen con injusticia la verdad. Llevan siglos haciéndole frente a la verdad con sus ideas, filosofías y estilos de vida que engañen en el mundo secular, que engañen en la universidad, que engañen a los gobiernos, pero que no se metan a la iglesia de Dios, que no se metan con tu fe y que no se metan con la mía. Dios creó todas las cosas, incluyendo a los hombres y a las mujeres. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Una respuesta aparece en el contexto de este pasaje. Amado, cuando entrega a los hombres a la impureza, a afectos viles y a una mente reprobada, pero también Dios irrumpe en nuestra historia de vez en cuando, amado, para corregir al hombre por los pecados que ha cometido. Y ahí usted tiene el diluvio global, ahí usted tiene otros eventos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí usted tiene el castigo de Coré, de Datán, de Abirán y tantas otras veces en que Dios utiliza la fuerza de la naturaleza, llamándolo el Salmo 29 de esta forma: Jehová preside en el diluvio, y diciendo: truena el Dios de gloria. Truena el Dios de gloria. En cada evento natural, en cada fenómeno natural, la voz de Dios se está revelando a nuestras vidas. Dios está trayendo un mensaje a nuestras vidas. Y dice el apóstol a los romanos: de modo que no tienen excusa. Está hablando en un contexto, amado. Está hablando en el contexto de los paganos que probablemente no habían escuchado la voz de Dios, el mensaje del evangelio. Y Pablo dice: espérate, es que no tienen excusa, porque lo que de Dios es manifiesto, lo que de Dios es manifiesto, le ha sido manifestado porque el Señor se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó el Señor? Las cosas invisibles de Él, como su deidad, como su eterno poder, dice, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Oiga esto: siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
De modo que no tienen excusa. Lo que nos está diciendo es que la misma creación está todos los días predicándonos. Que las mismas leyes naturales están todos los días predicándonos. Por eso la Biblia dice que la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. ¿Usted lo puede creer, amados hermanos? Entonces, amado, lo que está diciendo aquí el Señor es algo grande, es algo especial. Lo que se revela en Romanos no es otra cosa que el gobierno de Dios de su creación. Aquello que de Dios se conoce en la creación se manifestó entre ellos. Las cosas visibles, las cosas invisibles, las que hay que asomarse a un microscopio, todo testifica de la gloria de un Dios vivo. El argumento aquí es claro, amado. La creación exige un creador y el diseño exige un diseñador. Tenemos diseño por todas partes. ¿Quién es? Párate aquí un momento con la cámara, por favor. Mira para allá. Levanta la cámara, que la vean. Ponla así de ladito para que la vean completa. Esto tiene como unos lentes, ¿verdad? Y se abre y se acerca, aleja. Alguien la diseñó. Alguien la diseñó. El diseño exige un diseñador. Si hay un diseño, es que hubo un diseñador. ¿Me está entendiendo? Nadie pensaría jamás, amado, nadie pensaría jamás que la Gran Muralla China o el Capitolio Federal de los Estados Unidos o la Casa de la Ópera en Sydney, Australia, fue producto de una explosión en una fábrica de ladrillo. Explotó la fábrica de ladrillo y salió el Capitolio Federal. Cuando yo veo el Capitolio Federal, estoy viendo un diseño. Y si hubo un diseño, hay un diseñador. Con esta cámara lo mismo. Y con esta máquina lo mismo. Si hay un diseño, si hay un diseño, hubo un diseñador. Qué locos están estos. Y que mire, y que esto vino del mono. Imposible. Hay una ley natural de la vida que se conoce como biogénesis, que dice, ¿cómo que dice la cosa? Dice que la vida procede de otros organismos vivos. La vida procede de otros organismos vivos. Esa es la ley. Esa es la ley. Que se van desarrollando según su especie. Lo mismito que dice el Génesis. Dios creó las primeras formas de vida por su palabra, por el soplo del polvo de la tierra. En el sexto día creó Dios al hombre y a los animales terrestres. Sopló aliento de vida. Creó las primeras formas de vida. Y después esos organismos vivos se fueron desarrollando según su especie. Se fueron reproduciendo según su especie. Lo mismo que dice el biogénesis. Lo que dice la ley del biogénesis es lo que dice el libro de Génesis. Es lo que dice el libro que narra al Dios creador, a la creación de todas las cosas. Pero lo que dicen los evolucionistas reta la ciencia.
reta la ley del biogénesis, porque los evolucionistas dicen que la vida surgió espontáneamente. Mire, mire cómo surgió, mire. Espontáneamente de químicos sin vida. De químicos que no se sabe cómo surgieron. Espontáneamente se formó la vida de químicos sin vida. Pero el biogénesis dice que la vida procede de organismos vivos. Así que la ley natural del biogénesis a lo que se ajusta es a la ley de Dios, es a la palabra de Dios, que Él dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo al hombre y Él hizo a la mujer. Él sopló aliento de vida y creó el mecanismo para que nosotros nos siguiéramos reproduciendo. Y de estas dos bellezas surge esta otra belleza. ¿Sí o no? Por el Dios creador. Cuidado, amado. Yo no soy anticiencia. Al contrario, la estoy utilizando hoy para fortalecer lo que es nuestra fe. ¿Cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Y yo quiero añadir a esto, amado. Yo quiero añadir esto, que si Dios creó todas las cosas, amado, si Él es el dador de la vida, usted y yo servimos a un Dios grande, todopoderoso. Aleluya. Tenemos a quien acudir en nuestra necesidad. Denle un aplauso al Dios de gloria. Las herramientas de piedra son señales de inteligencia. Nadie creería que las cabezas presidenciales de Mount Rushmore fueron el producto de millones de años de erosión. Ustedes saben ese monumento, las cabezas presidenciales. Eso se ve espectacular. ¿A quién se le ocurriría decir no? Fueron millones y millones de años de erosión y salieron esas cabezas allá arriba en ese monte. No, hubo un diseñador, una mente inteligente la creó. Nadie se atrevería a sugerir que los autos, aviones, computadoras, estéreos, casas resultaron por medio del tiempo y del azar. El diseño lo encontramos en todas partes. Jamás pensaríamos que el metal por sí solo eventualmente se convertiría en un motor, transmisión, aro y todos los elementos necesarios para hacer un automóvil. Mira esta, amado. Una aeronave 747, me quedé bobo con esto. Una aeronave 747 está compuesta de 6 millones de partes. Y ninguna de ellas tiene la capacidad de volar por sí sola. Cuando estas partes se ensamblan perfectamente en una máquina, entonces sí puede volar. No es que solo tenga 6 millones de partes, es que hay que ensamblarla perfectamente. Entonces el cuerpo humano, ven acá, Paola, para parar algo lindo acá al frente, porque ahorita no me fue muy bien. El cuerpo humano, aquí tenemos a Paola, está compuesto de miles de millones de células. ¿Estoy correcto, eh? Yo miro a Neri porque ella me corrige mucho en estas cosas. Miles de millones de células. Para que esto pueda funcionar, hay miles de millones de células. Pero cada célula, cada una está compuesta de miles de lo que los científicos ya llaman máquinas bioquímicas. Oiga esto, máquinas bioquímicas, cada una. Y entonces, para que la célula
pueda desarrollar cualquiera de sus usos, tiene que estar todos los elementos, tienen que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en la concentración correcta, para que eso pueda funcionar. El 747 vuela cuando las 6 millones de partes están perfectamente ensambladas. Y este cuerpo funciona, alaba y adora, cuando todos los millones y las miles de millones de células y las miles de máquinas bioquímicas están sincronizadas y funcionando perfectamente. Si no, no hay vida. Hay un diseño y hay un diseñador. Y esto es lo que me vienen a decir a mí, que surgió de la nada. Esto funciona porque lo creó Dios. Un aplauso para Paola. Esto funciona porque lo creó Dios. William Paley creía que así como el reloj implica que un relojero lo hizo, de la misma manera el diseño en todas las cosas vivientes implica que hubo un diseñador. Sin embargo, hoy día una gran parte de la población, incluyendo muchos científicos destacados. ¿Y por qué hablo de esto, amado? Mire, escúcheme bien. Esto no es que va a ocurrir, esto ya ocurrió. La enseñanza secular, en su gran mayoría, no es que Dios creó todas las cosas. Es la evolución. Lo que hay en los libros seculares es la evolución. ¿Cómo es posible que adjudiquen todo a la evolución? Incluyendo, amado, incluyendo a muchos científicos destacados con la inteligencia para hacer los relojes, las casas, el diseño. Amados hermanos, el fallecido Isaac Asimov, un apasionado anticreacionista, escuche esto, dijo, mire lo que dijo él: el hombre posee un cerebro que pesa 1,5 kilos, el cual, hasta donde entendemos, es el arreglo más complejo y ordenado de materia en el universo. Es mucho más complejo que la computadora más complicada que haya sido construida. Fíjese si el cerebro es complejo. Que el cerebro humano todavía no ha podido explicar bien a cabalidad al cerebro humano. El cerebro humano todavía no ha podido entender a cabalidad el cerebro humano. E Isaac Asimov dijo, ese aparatito ahí que pesa 1,5 kilos, el hombre se cree grande porque creó la computadora y la fue haciendo más chiquita. Primero era como un edificio de grande, ¿verdad? Y después la fue haciendo más pequeña. Y el hombre se ha creído grande, pero mucho antes que ellos pudieran diseñar eso, hubo alguien que diseñó el cerebro que pudo diseñar después la computadora con 1,5 kilos de peso. Una cosa, amado, compleja. Es de pensar que si el cerebro humano ha podido diseñar una computadora tan compleja, si el cerebro humano, amado, ha podido diseñar tantas cosas, es de pensar que el cerebro humano también haya sido producto de un diseño. Alguien lo pensó. No surgió de la nada. La materia gris la puso aquí el creador de todas las cosas. ¿Te atreves a levantar tu mano y darle gloria, honra y honor? Yo le sirvo a un Dios grande. Yo le sirvo a un Dios poderoso, diseñador, creador y Señor.
Él está al control de todas las cosas. A ese diseñador, a ese creador, lo están retando. Lo están retando. Se han levantado en contra de él. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay gente adorando las cosas hechas en vez de adorar al creador de todas las cosas. Este es un tema triste, amado. Este es un tema triste porque habla de la condición del hombre, de cómo el hombre se ha separado de Dios sin tener razón. Y Dios le está diciendo que su creación les dice que no tienen excusa. Y aquí esta es la parte principal. Tenemos un Dios grande, amado. Y hoy Él me envió a que les dijera que seamos cuidadosos. Que seamos cuidadosos. Que no cambiemos su gloria por cualquier cosa. Que nos miremos al espejo y le demos gloria al Señor. Que seamos agradecidos porque nos ha permitido el privilegio de la vida. Y que en nuestras circunstancias más difíciles acudamos a Él, que es el Dios todopoderoso. Que tú no estás solo, que tú no estás sola, que el que diseñó e hizo todas las cosas está contigo. Que un día Él te pensó y te hizo único, te hizo única. Que hay gente haciéndole creer a gente que son cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted ha sido diseñado por Dios con propósito. Hay una molécula que se llama ADN que almacena, que contiene toda la información nuestra. Hay una mano que la chequean, no las que leen la mano por ahí. ¿Cómo es que se llaman las cosas estas? Las líneas estas. Las huellas digitales. Que las tuyas son únicas. ¿Usted ha visto una cebra? ¿Ha visto una cebra? ¿Le has visto las líneas? ¿Sabía usted que no hay dos que sean iguales? Yo fui a un zoológico una vez y me puse a mirarla. Decía, wow. Wow. Las cosas hechas, las cosas creadas, testifican de su diseñador y de su creador. No le crea más a la mentira. No te dejes enfermar más. Tú eres único. Tú eres única. Te diseñó Dios y lo hizo con propósito. Ese paquete lo hizo Dios. Te cargó de talento, te cargó de dones, de capacidades,
de una personalidad única, diferente. Eres alguien que Dios pensó, que Dios creó, que Dios estableció, que Dios puso, que lo hizo único, que la hizo única y que te hizo con propósito. El creador de todas las cosas te hizo y te hizo con propósito. Por eso me deleito cuando leo en la Biblia que dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y hay gente dejándose engañar, tristes, deprimidos, creyéndose nadie, pensando en quitarse la vida, pensando en quitarse la vida que te dio Dios. Si haces eso, le estás diciendo a tu diseñador: lo que hiciste no sirvió. No. Ese reloj que eres tú quedó perfecto. Lo hizo un relojero que es perfecto. Que nadie engañe tu mente. Esa mente la puso Dios allí. Esta mañana Genio y Genia dijeron una gran verdad que yo espero que usted la haya asimilado. Y ellos lo llamaron algo como la microenseñanza de los pensamientos, algo así ellos dijeron. Exhortándonos a pensar en lo positivo, en las cosas buenas, en las cosas lindas. Y ese cerebro que Dios puso ahí, no te lo dejes lastimar, ni te lo dejes enfermar, porque Dios lo puso allí con propósito. Óyeme bien, Dios lo puso allí con propósito. Tiene propósitos contigo y conmigo, con todo. Levántate, ten ánimo, esfuérzate, sé valiente, confía en tu Dios, camina con la frente en alto, que Dios algo grande va a hacer en ti y contigo. Póngase en pie, mis amados hermanos.